Hola a quienes nos acompañan en esta nueva inmersión. Hoy tenemos un análisis bien complejo. Yo soy su anfitrión habitual y estoy listo para arrancar. Y yo soy la experta invitada de hoy, muy emocionada de desmenuzar las fuentes que tenemos, porque, híjole, es un tema súper intenso. La verdad es que sí. A ver, para arrancar y poner a la audiencia en contexto. Año 1978. Irán era, pues, visto como el gran estandarte del progreso occidental en Medio Oriente. Ajá. O sea, si veías las revistas internacionales de la época, te mostraban una economía vibrante, impulsada por un chorro de petróleo, veías avenidas modernas en Teherán, mujeres jóvenes con minifaldas caminando, libremente por las universidades. Sí, daba toda la impresión de ser una nación súper estable, ¿no? Como con un futuro brillante y ya, digamos, encaminada hacia la modernidad. Exacto. Pero, y aquí es donde la cosa se pone aterradora, apenas unos meses después, el país entero da un giro violentísimo. Ujú. De repente tienes a 430 personas que mueren quemadas vivas dentro de un cine que bloquearon por fuera, el líder huye al exilio y ¡pum! La nación se transforma de la noche a la mañana en una teocracia súper estricta. Es fascinante y aterrador a la vez ver cómo un país puede alterar su identidad por completo así de rápido. Pero fíjate que al observar esta transformación es súper importante entender que el colapso no surgió de la nada. Claro, no fue espontáneo. Exacto. Los quiebres tan abruptos en la historia rara vez lo son. Casi siempre son el resultado de, pues, presiones insostenibles que llevan décadas bajo la superficie. Y justo hoy, la intención de nuestra inmersión es analizar este evento sísmico, la Revolución iraní de 1979. Y para eso nos echamos un clavado en una pila enorme de fuentes. Estamos hablando de documentos históricos desclasificados, análisis geopolíticos contemporáneos, entrevistas con expertos en derechos humanos y, por supuesto, el testimonio de la novela gráfica autobiográfica Persépolis de Marjane Satrapi. Que es una joya para entender la vida diaria, por cierto. Totalmente. Porque nuestra misión hoy trasciende la simple cronología. Queremos explorar las causas políticas y sociales de la caída del régimen del Shah, el ascenso de este nuevo gobierno religioso y ver cómo la censura y el miedo cambiaron las interacciones sociales más íntimas. Haciendo mucho énfasis en las mujeres y los estudiantes, que fueron los más impactados. Y a ver, para descifrar cómo se llegó a este colapso, tenemos que diseccionar la era del Shah. Específicamente lo que se llamó la Revolución Blanca en los años 60 y 70. Ajá, que era este intento de occidentalizar toda la fuerza, ¿no? Sí, se vendió al mundo como un proyecto acelerado de modernización impulsado por la monarquía. Incluía reformas agrarias, privatización de empresas, una construcción masiva de infraestructura y hasta darle el derecho al voto a las mujeres. Pero revisando ese periodo, es que la dinámica me recuerda a una olla de presión a la que alguien le soldó la válvula de escape. Exactamente. O sea, por un lado el Shah le sube muchísimo al fuego económico, intentando modernizar el país con dinero del petróleo y asesores estadounidenses. Pero por otro lado, bloquea por completo cualquier forma de expresión política. Y las reformas agrarias son el ejemplo perfecto de cómo falló ese plan. Los documentos muestran que redistribuyeron tierras, sí, pero no les dieron ningún tipo de apoyo técnico ni crediticio a los campesinos. Claro, los dejaron a su suerte. Y pues el sistema agrícola tradicional colapsó. Entonces tienes a millones de trabajadores del campo que se ven obligados a migrar a Teherán, formando estos cinturones inmensos de miseria justo al ladito de las zonas de lujo de la élite petrolera. Es como intentar remodelar un edificio pintando la fachada con colores supermodernos, pero ignoras que los cimientos están todos podridos y a punto de caerse. Es una analogía perfecta, porque esa migración interna creó un proletariado urbano que estaba profundamente desconectado de la clase gobernante, y ahí entra la brutalidad del Estado. Uf, la SAVAK. Exacto, la policía secreta. Operaban con una brutalidad sistemática. Su único objetivo era neutralizar cualquier asomo de oposición secular. Marxistas, liberales, demócratas, a todos los reprimían. Dejaron a las mezquitas como el único espacio de reunión que no podían desmantelar. Porque si tocaban las mezquitas, provocaban un estallido inmediato. Claro, y esa dinámica de causa y efecto me parece crucial. Al aniquilar a los moderados, dejaron a la red de clérigos chiitas como la única estructura organizada en todo el país. Sí, garantizaron sin querer que cualquier movilización iba a tener que darse a través de la religión. Pero a ver,
Aquí te lanzo una pregunta que me surge al leer las fuentes. Si vemos las protestas en 1978, ves marchando juntos a estudiantes marxistas, que son de extrema izquierda, con comerciantes conservadores del bazar y clérigos fundamentalistas, o sea, Son visiones del mundo completamente opuestas. totalmente excluyentes. ¿Cómo es posible que ideologías tan diferentes lograran unirse para tirar al gobierno? Es una súper pregunta. Lograron unirse porque el Shah creó un vacío de legitimidad tan, pero tan grande que eclipsó cualquier diferencia ideológica. El nivel de violencia de la SAVAK y la idea de que estaban vendiendo el país a Estados Unidos convirtió al régimen en el enemigo común absoluto, Ya, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. tal cual. Y ahí el ayatolá Jomeini, que operaba desde el exilio, fue el catalizador perfecto. Fíjate que en los primeros meses su discurso no era imponer una teocracia radical. Él hablaba contra la corrupción, contra el imperialismo y la pobreza. Un discurso lo suficientemente ambiguo para que todos encajaran. Exacto. Los marxistas escuchaban justicia social, los liberales escuchaban libertad, y pues todos se subieron al mismo barco. Y la tensión explota en el 78 con varios detonantes, ¿no? Primero un artículo difamatorio contra Jomeini en la ciudad de Qom. Que encendió las movilizaciones masivas. Luego el gobierno responde con el Viernes Negro en la Plaza Yajale, donde el ejército dispara contra la gente. Y el punto de no retorno, lo del Cine Rex en Abadán, 430 personas quemadas vivas. Híjole, eso fue terrible. La oposición culpó a la SAVAK y ahí el tejido social se rompió para siempre. El Shah tuvo que huir en enero del 79. Y con el trono vacío, la facción religiosa se movió rapidísimo. Convocan a un referéndum en marzo y los números oficiales dicen que el 98% votó a favor de la República Islámica. Ajá, un 98%. Y masivo, ¿por qué todos los testimonios de la época como en Persépolis muestran un terror casi inmediato? O sea, no me cuadra. Si era la voluntad del pueblo, ¿por qué había tanto miedo paralizante? Pues porque el pegamento que unía a la revolución, que era el odio al Shah, desapareció. Al quedarse sin ese enemigo común, los islamistas se enfrentaron a lo que en política se conoce como el dilema de Stalin. A ver, explícame eso. Es la incapacidad de confiar en los que te ayudaron a llegar al poder, porque sabes que ellos tienen sus propias agendas. Para consolidar un control total, el nuevo régimen empezó a purgar a sus propios aliados. Claro, la revolución devorando a sus hijos. Exacto. Primero ejecutaron a los militares del Shah, pero rápido voltearon la guillotina hacia los marxistas, los liberales y los intelectuales que habían marchado codo a codo con ellos. Es que las estadísticas son impactantes. Bajo el régimen del Shah, que ya era brutal, se calculaban unos 3.000 prisioneros políticos. Ujú. Con la llegada de la República Islámica, esa cifra se dispara a 300.000. 300.000. Es un salto brutal. Dimensionar eso te cambia la perspectiva. Pasar esa cantidad de detenidos significa que los grados de separación social dejan de existir. De la noche a la mañana, todo mundo conocía a un familiar, a un maestro o a un vecino que había sido desaparecido, torturado o ejecutado. El terror ya no era una idea lejana, estaba en tu cuadra. Estaba en todas partes. Y la dominación no fue solo física, también fue una ofensiva identitaria durísima. Intentaron borrar la historia del país. Irán tiene una herencia persa milenaria ligada al zoroastrismo, al Imperio Antiguo, a Alejandro Magno. Una cultura riquísima. Sí, pero el régimen intentó prohibir las festividades persas tradicionales para imponer una cultura estrictamente árabo-islámica. Querían alinear a la gente solo con la identidad religiosa del Estado. Y ahí es donde el Estado cruza la puerta y se mete a tu casa, al espacio más íntimo. En los reportes de derechos humanos vemos cómo enfocaron esta maquinaria biopolítica en dos grupos principales, las mujeres y los estudiantes. Empezando por el código de vestimenta. El hijab obligatorio, que además la lógica jurídica en sus propios decretos era, argumentaban que el cabello de la mujer emitía unas emanaciones que excitaban a los hombres. Sí, así tal cual lo justificaban. Convirtieron el cuerpo de la mujer en propiedad del honor nacional. Y el velo fue solo lo más visible de un rediseño legal súper profundo. Implementaron el sistema Mahrem. Que es esta tutela masculina, ¿verdad? Ajá. Una mujer adulta, por ley, necesita permiso de su padre, su esposo o su hermano para trabajar o para viajar.
Y peor aún, en el sistema legal de compensaciones, la vida de una mujer pasó a valer la mitad que la de un hombre. Legalmente la mitad. La mitad. Esto fomentó un ambiente donde los crímenes de honor empezaron a ser perdonados casi por completo en los tribunales. Básicamente, el Estado le cedió el poder de vigilancia a los patriarcas de cada familia. ¡Wow! Y por el lado de los estudiantes, el impacto fue una asfixia intelectual total. Cerraron todas las universidades por 2 años. 2 años enteros, imagínate. Bajo el pretexto de una revolución cultural, limpiaron a los profesores y los planes de estudio para, y cito, no educar a futuros imperialistas. Cuando reabrieron, todo era para fabricar ciudadanos puros ideológicamente. Y vigilados en todo momento. En las calles tenías a los guardianes de la revolución, la policía de la moral. Es que el nivel de microgestión está cañón. En las memorias relatan cómo las familias tenían que colgar cortinas negras súper gruesas en sus casas. Y no para el sol, era para esconder que adentro estaban jugando cartas o sirviendo una copa de vino. Porque si te veían, eran latigazos o cosas peores. Esa internalización del miedo, donde tú mismo te vuelves tu propio carcelero, es súper efectiva para controlar a la gente. Es un experimento de biopolítica extremo. El Estado conquistando el cuerpo de las mujeres y la mente de los jóvenes. Pero sostener un gobierno solo con terror interno tiene fecha de caducidad, sobre todo cuando la economía posrevolucionaria empieza a caerse. Totalmente. Y ahí es donde el régimen se encuentra con sus salvavidas. Necesitaban un enemigo externo que forzara la unidad nacional. Y llega de forma brutal en los 80s. Primero con la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos, que los pinta como el gran bastión antiimperialista. Y luego Saddam Hussein invade Irán. Exacto, dando inicio a la guerra Irán-Irak que duró 8 largos años y desangró a los dos países. Pero fíjate, al régimen le cayó como anillo al dedo. La guerra fue el pretexto definitivo para exigir patriotismo incondicional. Cualquier crítica al gobierno era traición a la patria. Y el trauma de los bombardeos iraquíes unificó a la gente. Pero hay detalles en las fuentes que muestran un pragmatismo súper frío y sin ideología, como lo que pasó con la Fuerza Aérea. Ah, sí, eso es increíble. El régimen se dio cuenta de que necesitaba pilotos expertos para detener a Irak, pero resulta que casi todos los veteranos estaban en prisión por supuestos vínculos con el Shah. ¿Y qué hacen? Pues la televisión estatal controlada por los clérigos empieza a transmitir el antiguo himno nacional que ellos mismos habían prohibido por corrupto. Sí, apelan a la nostalgia militar para convencer a los pilotos de volar misiones casi suicidas. Es de un cinismo. Destruyen tu identidad, te meten a la cárcel y luego usan las cenizas de esa identidad para motivarte a defender su poder. Pero hay algo peor en la maquinaria bélica, las llaves del paraíso. Híjole, sí. Ese es de los detalles más desgarradores de los documentos. Irán estaba en desventaja en armamento frente a Irak, así que optaron por mandar oleadas humanas para despejar los campos minados. Niños, prácticamente. Sí, reclutaron agresivamente a niños soldados, muchos de 14 años o menos, casi todos de las zonas rurales y los barrios más pobres. Y antes de mandarlos al frente, les daban una llavecita de plástico pintada de dorado. Llaves de plástico. Ajá, los adoctrinaban diciéndoles que si morían en combate como mártires, esa llave les iba a abrir inmediatamente las puertas del paraíso. Y se los describían con comida interminable, palacios y lujos materiales. ¡Qué fuerte! Es que analizar eso te revela cómo operan estos sistemas. Despojan a una parte de la población de cualquier movilidad social. Los dejan en la pobreza absoluta. Y luego explotan esa carencia material para alimentar la picadora de carne de la guerra. Explotan el hambre para el cuañe. Y toda esta presión asfixiante, el miedo a las bombas en la noche, la represión moral, el riesgo de que manden a tus hijos a los campos minados, pues provoca un éxodo masivo. Claro, miles de familias intentando sacar a sus hijos. Y esto nos lleva a la diáspora, que es clave para entender el trauma a largo plazo. Como el caso de Marjane en Persépolis, que sus papás la mandan a Austria. Para salvarla de todo esto. Sí, pero al llegar a Europa, ella experimenta el síndrome de Ulises, que no es solo estar triste por no estar en tu país, es un estrés crónico múltiple. Tienes la culpa de haber sobrevivido, el dolor de no estar con tu familia. Y el choque cultural brutal.
Imagínate, ella está en Austria llena de ansiedad, pensando que una bomba va a matar a sus papás en cualquier momento. Mientras en Irán su familia pone cinta en las ventanas para que los vidrios no les corten la cara por las explosiones. Exacto. Y ella está rodeada de adolescentes vieneses cuyos problemas más grandes son, no sé, la secundaria, la ropa o el punk. Es una disonancia tremenda. O sea, no hay un marco de referencia compartido. Sus compañeros no tienen idea de lo que es la guerra. Y eso la aliena por completo. La fractura tanto que termina viviendo en la calle, súper enferma, y decide regresar a Teherán, pero ahí se topa con la peor ironía del exilio. Que se da cuenta de que es demasiado occidental para encajar en el nuevo Irán, pero sus raíces persas hacen que sea demasiado iraní para encajar en Occidente. Un limbo de identidad absoluto. Y cuando llega, encuentra un país rediseñado para glorificar a los mártires de la guerra. Todo esto la empuja a una depresión clínica súper severa, al punto de intentar suicidarse. Pero fíjate que la forma en que se recupera es interesantísima porque nos muestra la verdadera anatomía de la resistencia frente al totalitarismo. Su sanación no viene de unirse a un gran grupo político rebelde. No. Viene de reclamar su agencia personal en las cosas más simples. Existir bajo sus propios términos. Que en un país que microgestiona todo, existir ya es rebeldía. Exacto. Actos como pintarse los labios a escondidas, usar calcetines de colores chillones o ponerse pantalones un poquito más modernos de lo permitido. Dejan de ser simple vanidad adolescente para volverse declaraciones de guerra formales. Y llega al punto de debatirle a los censores ideológicos en la universidad, mostrándoles la hipocresía de sus reglas frente a todos. Y esto me parece clave para la audiencia. Aquí vemos que la verdadera valentía civil no es un concepto así romántico de película. Es saber que te van a dar un golpe o que te pueden arrestar o matar por el simple hecho de mostrar un mechón de pelo o por reírte fuerte en la calle. Y al intentar aplastar todo eso, el régimen, sin darse cuenta, forjó una resistencia ciudadana que no se ha roto en décadas. Es el mismo ADN de las protestas que vemos hoy. Como el movimiento de Mujer, Vida, Libertad. Exactamente. Que estalló por la muerte de Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral, justo por traer mal puesto el hijab. Es la misma batalla por la autonomía del cuerpo y el derecho a existir en el espacio público. Todo conecta. Y bueno, recorrer este arco histórico nos deja ver la anatomía de un colapso social. Vimos a un país pasar de una monarquía que quería forzar una fachada moderna a un régimen fundamentalista que no solo cambió la geopolítica, sino que intentó borrar la identidad persa, subyugó legalmente a las mujeres e instaló una vigilancia que dicta la vida de millones hasta hoy. Porque a fin de cuentas, los cimientos podridos del gobierno del Shah nunca se arreglaron. Solo pusieron encima un sistema de control todavía más absoluto, pero con las mismas grietas a largo plazo. Y para cerrar, me gustaría dejarles una reflexión basada en todo este análisis. Cuando un Estado dedica toda su maquinaria legal y policial para obligar a sus ciudadanos a gastar su energía mental diaria, preocupándose por el largo de sus pantalones, por si se les ve un poquito de cabello, o por si las cortinas de su casa son lo bastante oscuras, ¿de verdad estamos hablando de una preocupación por la moralidad religiosa? ¿O es una táctica calculada y deliberada para asegurar que la mente del pueblo esté tan agotada y aterrorizada que no tenga energía para hacerse las verdaderas preguntas sobre libertad y derechos humanos? Es una inquietud que se queda resonando fuerte. Totalmente de acuerdo. Un cierre para pensarle mucho. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido histórico. Nos escuchamos en la siguiente exploración. Hasta pronto.